Bien, buenas tardes. A ver, empezamos, voy a tomar la captura. Eh, para empezar, así puedo compartir. Em, a ver. En esta semana, la semana número 13, se desarrolla la primera parte, bien, de la disciplina filosófica llamada ética. Entonces, lo que se va, lo que vamos a desarrollar en esta sesión de consultas académicas va a ser la parte de preguntas de la separata correspondientes, es decir, a la lectura complementaria y a los 8 ejercicios. Voy a compartir la pantalla para eh, comenzar. Bien, a ver, sí. En la pantalla se puede visualizar un fragmento, bien, en relación a un texto de José Luis Aranguren titulado Propuestas Morales. Esta es la lectura complementaria. Vamos a leerla y posteriormente em, desarrollar la pregunta a partir de lo que se expresa dentro de este fragmento. Nos dice lo siguiente. La palabra moral puede tomarse en dos acepciones diferentes, eh, con referencia directa al comportamiento humano y a su calificación como moral, o su contrario, es decir, inmoral, eh, y como la parte de la filosofía, filosofía moral. Moral a secas también, escrito con mayúscula, o ética, que se ocupa del comportamiento humano en cuanto bueno o malo. Generalmente en los libros de ética se suele afirmar que el objeto de esta son los actos humanos. Pero como libros de ética, pero como ya expliqué en mi ética, es decir, Aranguren está diciendo que ya explicó en un texto suyo que se titula Ética, tal definición nos hace pensar en la vida humana como una sucesión atomizada de actos, independientes los unos de los otros. Ahora bien, así se prejuzga una concepción de la moral que, a mi juicio, a juicio de Aranguren, no es verdadera. Lo que yo haga ahora depende, en buena parte al menos, de lo que he hecho antes. Mis actos anteriores me han abierto unas posibilidades de acción y obturado otras, es decir, me han dado posibilidades de acción y me han bloqueado otras, ¿no? Además, como veremos, adoptar, como casi todos hacemos, un patrón de existencia, un way of life, un modo de vida, otorga, si es mantenido consecuentemente, un estilo unitario, unitario a nuestros actos sucesivos. Naturalmente, esto no elimina la realidad de que en determinados momentos haya que tomar decisiones, llevar a cabo una elección, lo que da lugar a un acto o a varios actos que con razón llamamos decisivos. Pero la palabra comportamiento, o entiéndese también conducta, cubre además como neutral este ámbito de los actos aislados y decisivos, en tanto que la palabra actos tiende pues a hacernos olvidar la conexión mayor o menor, pero en alguna medida presente siempre entre todos ellos. Entonces, en este fragmento, lo que está haciendo Aranguren es hablar sobre todo de la definición, ¿bien? De los conceptos que se rigen a partir del desarrollo de la disciplina que nosotros conocemos como ética y eh, algunos alcances respecto de cómo es que se toman precisamente estos conceptos, ¿sí? Entonces, a partir de
de este fragmento, de la lectura de este fragmento y de los argumentos que señala Aranguren, la pregunta es la siguiente, ¿no? Este fragmento nos pone de relieve que para el profesor español, para el autor, lo que sucede cuando entendemos a la ética como una investigación sobre el contenido moral de cada una de nuestras acciones es qué cosa. Puede ser que otra podría ser la temática abordada por la moral, a diferencia de la temática que aborda la ética. O puede ser que nuestras acciones podrían terminar siendo concebidas como desconectadas unas de otras. O puede ser que por mucho que se insista, sería imposible hallar un hilo unificador para nuestras acciones. Puede ser que se amplíe aún más la brecha que existe entre ética y moral, algo además que resulta muy necesario. O por último, a partir de la lectura de los argumentos de Aranguren, en un caso podemos señalar que nos convencemos de que el principio de utilidad es la máxima moral superior. Bien, ahora bien, lo que quiere, lo que propone, ¿no? O lo que busca respecto de la idea que nos busca persuadir Aranguren es que muchas veces se enfocan en general las personas en cuestiones respecto de la definición, por ejemplo, de moral, ¿no? De ética, de cómo escribir, por ejemplo, moral con M mayúscula o M minúscula, ética con mayúscula, etcétera. Em, y a partir de allí se habla, por ejemplo, de que la moral es el estudio de los actos humanos, es decir, los actos que nosotros desarrollamos. ¿Bien? Em, Sin embargo, denotamos que Aranguren no está de acuerdo mucho con esta definición porque em, él señala em, que si nosotros tomamos esta definición de ética, es decir, como una disciplina que estudia los actos humanos, eh, no tomamos en cuenta que hay una consecuencia siempre en nuestro actuar. Bien, que un acto va a ser consecuencia de algunos anteriores y que por eso las acciones que ejecutamos en nuestra vida siempre tienen un hilo conductor entre ellas. Em, entonces, para Aranguren, lo que va a sostener es que esa concepción precisamente de moral y de ética no es pues adecuada, ¿no? Sino que lo que yo realice hoy va a depender en mayor o en medida más grande, eh, en mayor o menor medida de lo que he hecho antes, ¿bien? Porque todas las acciones que yo realice como ser humano van a estar conectadas, ¿no? Y a partir digamos, de estas decisiones que tomemos, también estas decisiones van a ser pieza clave en, digamos, nuestras acciones que van a configurar nuestra conducta, que también es un concepto eh, que Aranguren, según Aranguren, es estudiado desde la moral, ¿bien? Entonces, em, si luego de la lectura podemos asegurar qué cosa, que respecto del contenido moral de cada una de nuestras acciones, estas pueden ser concebidas como desconectadas unas de otras, ¿no? Si es que tenemos presente esta concepción de alguna forma clásica, que es la que precisamente está criticando Aranguren. ¿Sí? Entonces, la clave correcta en la lectura complementaria es la letra B. Luego seguimos con los ejercicios de clase. Bien. Eh, ¿Mi un puedo debate hacer la ser... 3? Hola. Ya, la 3. Sí. Sí. A ver. Ejercicio número 3. Hoy desde muy temprano comencé a sentirme bien porque ayudé a mi mamá
a resolver sus apuros domésticos y además enseñé a mi papá cómo cambiar uno de los neumáticos de su auto. En relación a esto, a diferencia de Emil, para quien la consecución del bien pasa por buscar y alcanzar el bienestar para la mayoría de una población humana, el ideal ético de quién, bien, es decir, puede ser el ideal ético de Kant, de Moore, de Aristóteles, de Bentham, ¿no? Supone que lo que hice es éticamente correcto, pues me basta, ¿no? ¿Acaso me basta la crítica de los demás para percatarme de la bondad moral de mis acciones? ¿O me basta la razón infalible para percatarme precisamente de la bondad moral de mis acciones? ¿O me basta sentirme triste? ¿O acaso me basta saberme honesto? ¿O me basta intuir que obro bien? ¿No? Em, a ver, en esta situación que nos plantea el ejercicio, nos dice, yo me sentí bien producto de qué, producto de que ayudé a mi mamá, ¿no? En cuestiones de atención de la casa, ¿no? En apuros domésticos, y luego, ¿no? Ayudé o le enseñé a mi papá, ¿no? A cambiar un neumático del auto, ¿no? Entonces yo a partir de mis propias acciones me sentí bien. Esto obviamente contradice a la teoría ética de Emil. Bien, vamos a ver. Voy a un ratito dejar de compartir para compartir las diapositivas y ver qué cosa es lo que nos plantea John Stuart Mill respecto de su principio ético. Bien, para Mill, máximo representante del utilitarismo, es una corriente filosófica que es transversal a muchas disciplinas. Bien. Dentro de la ética, el utilitarismo va a decirnos que nos debemos regir bajo una máxima ética, que es la siguiente. Nuestras acciones se consideran éticas o buenas en tanto producen la mayor felicidad, pero no solo para ti, ¿bien? Sino la mayor felicidad en el mayor número de personas posibles. Si tu acción produce a muchas personas mucha felicidad, bueno, entonces va a cumplir con los estándares utilitaristas, ¿bien? No se enfoca en precisamente en esta felicidad o en este sentirte bien solamente por ti. Entonces, obviamente, por eso en el ejercicio, esta situación eh, decimos que no concuerda con lo expuesto por el utilitarismo de John Stuart Mill, ¿no? Em, ahora, entonces, ¿con quién concordaría? ¿Con Kant? ¿Qué nos dice Kant? ¿Qué cosa nos dice Kant respecto de su ética? ¿Te acuerdas? Una ley universal. Ay, sí, ética universal. Sí, es una de las características de, bueno, luego podemos repasar eso porque la propuesta kantiana sí es muy, muy interesante, pero no, por ejemplo, él habla de acciones que sean de corte universal, ¿no? Entonces, digamos, la primera alternativa nos dice Kant, ¿no? El ideal ético de Kant supone que lo que hice es éticamente correcto, pues me basta la crítica de los demás. No, ¿no? Luego tenemos la- el ideal ético de George Edward Moore. Bien. Eh, ¿Te acuerdas de qué habla Moore respecto de su propuesta ética, ¿no? Desarrollada en su texto Principia Ética? ¿Te acuerdas? O vamos a mencionarlo un ratito. Eh, bien. Para Moore, filósofo británico, bien, precisamente en su texto Principia Ética,
publicado más o menos en los inicios de 1900, todos los filósofos anteriores, quienes obviamente han dedicado parte de su trabajo a hablar de ética, han estudiado un concepto, bien, un concepto dentro de esta disciplina, es decir, el concepto de bien, pero han querido siempre, según Moore, eh, ver este concepto desde, por ejemplo, definiciones eh, racionales o hasta definiciones que responden a conceptos científicos. Él por eso va a decir que esto es una falacia naturalista. Bien. Em, para Moore esto es imposible. O sea, el concepto de bien, nosotros no debemos pues buscarlo en términos de razón o en términos de ciencia. Bien. Para Moore están haciendo mucho trabajo en vano estos autores, los autores que creen esto, sino que para él el bien es un concepto muy simple. Bien. Eh, no es un concepto que se pueda analizar bajo preceptos de la razón y tampoco que se puedan descomponer para estudiarlos como se estudia, por ejemplo, en ciencia. Bien, en ciencia los objetos de estudio lo que se hace es de una forma descomponerlos en partes más pequeñas y poder estudiarlos. Bueno, con el concepto de bien no se puede hacer esto. Bien, por eso habla de esta falacia naturalista. Em, en realidad, dice, nosotros nos acercamos al concepto de bien a través de lo que él va a llamar intuición moral. Todos los seres humanos tenemos esta capacidad de intuición y obviamente para decidir, por ejemplo, cómo actuar bien, ¿no? Cómo actuar correctamente, ¿no? ¿Qué es actuar correctamente y qué es actuar mal? eh, no recurrimos a concepciones teóricas, a concepciones científicas, sino que recurrimos a nuestra propia intuición moral, a lo que tenemos todos. Bien, entonces esta es la posición de George Edward Moore. Ahora volvemos eh, a la pregunta. Entonces, eh, si ¿no? Si esta persona dice que, bueno, se sintió bien porque ayudó a la mamá y ayudó al papá, eh, ¿en qué concepción de ideal ético em, estaría basando este sentirse bien consigo mismo? Bien. O también puede ser esta concepción podría basarse en la teoría aristotélica, ¿no? La teoría ética aristotélica, recordemos que es una teoría teleológica y eudemonista, es decir, se basa en fines, bien, para Aristóteles nosotros debemos alcanzar el fin de nuestra existencia, que es ser felices, y llegamos a precisamente la eudemonía, que significa vida buena, vida plena, vida feliz. Entonces, ¿en cuál de estos autores basaría la persona que está explicando su día, ¿no? Precisamente este sentimiento de sentirse bien consigo mismo y aceptar que sus acciones se enmarcan dentro de lo éticamente correcto. Con Moore. Con Moore. ¿Con cuál de las alternativas que mencionan a Moore? Intuir que obra bien. Claro, ¿no? Para Moore, la palabra clave es la intuición, ¿no? O sea, para esta persona, no, obviamente no puede sostener, digamos, su sentirse bien en la filosofía utilitarista, no que me basta a mí como individuo dar cuenta de que mi intuición moral me lleva a aceptar que estas acciones, ¿no? Se corresponden a un actuar ético. Bien. Luego, bueno, veamos en el ejercicio número 1, ¿no? En un debate acerca de la naturaleza moral del hombre,
alguien manifestó su adhesión al punto de vista socrático. Si esto es así, entonces esta persona adherente al pensador ateniense, a Sócrates, convendrá que en la causa de un acto inmoral reside, ¿no? ¿Cómo es que Sócrates, desde el punto de vista socrático, ¿no? ¿Cómo se llama la posición ética de Sócrates? Es conocida como el... ¿Intelectualismo ético? sí, bien. Es Sócrates y un poco de Platón, ¿no? Em, el intelectualismo ético. Em, Recordemos que para esto se va a basar sobre todo en los diálogos intermedios de Platón, ¿no? En primer lugar, recordemos que para la filosofía platónica, es decir, con filosofía platónica y filosofía socrática suelen siempre estar mezcladas, ya que nosotros conocemos la propuesta socrática a partir de los textos de Platón. Bien, Sócrates no escribe nada. Recordemos que para Platón existen dos mundos, ¿bien? Tenemos un mundo sensible y por otro lado tenemos el mundo de las esencias o el mundo de las ideas. Básicamente a partir de esta propuesta que es conocido como su dualismo ontológico es donde vamos a ver emerger también digamos, sus teorías respecto de otras disciplinas, ¿no? En este caso nos podemos recordar uno de sus mitos o una de sus alegorías más conocidas, y que es una alegoría desarrollada en el libro 4 de su texto La República, que es la famosa alegoría de la caverna. ¿Bien? Eh, ¿Qué sucede en la alegoría de la caverna? Bueno, existe una caverna, una cueva bajo tierra, ¿no? En donde vas a encontrar muchas personas, entre ellas hombres, niños, etcétera, que, bueno, son esclavos porque están encadenados, ¿no? Incluso tienen cadenas en pies y manos y en el cuello, porque son obligados a mantenerse en una posición que solamente les permita observar a una pared que se encuentra frente a ellos, ¿no? No pueden moverse en todo el espacio que corresponde a esta caverna. Detrás de ellos tienen una fogata muy grande, es decir, una luz muy grande, eh, que lo que hace es reflejar las sombras en la pared a la que ellos, frente a la que ellos tienen frente, que pueden ver. eh, Va a reflejar las sombras de lo que sucede más o menos al exterior, ¿no? De todas las cosas cotidianas, de las personas que pasan, animales, los objetos. Ellos entonces solamente ven las sombras de todo esto. Bien, pero sucede que un día uno de los esclavos es liberado. No sabemos por quién, no lo explica, ¿no? Pero logra liberarse. Entonces, y también luego de esta liberación, es obligado a subir a la superficie, ¿no? Porque estaban en una cueva que era subterránea. Entonces, este esclavo sube hacia la superficie y al llegar era de día y da cuenta de que hay una luz resplandeciente y cegadora, a tal punto que eh, por unos minutos pierde la capacidad de visión, ¿sí? Porque la luz era tan fuerte y tan brillante y dado que esa persona se encontró durante mucho tiempo en esta cueva, no estaba acostumbrado a ver una luz tan fuerte. Luego de un rato, recupera la visión y se da cuenta de que está frente a un hermoso paisaje natural, ¿no? Puede ver los árboles, puede ver los lagos, puede ver el cielo totalmente despejado, puede ver el sol que antes lo había cegado, pero ahora ya lo puede ver mejor, ¿no? Y queda deslumbrado, evidentemente, por todo lo que logra ver, todo lo que logra captar en la superficie. Y después
pasa el día, pasa la noche, pasa varios días en esa superficie y en realidad no quiere volver, ¿no? O sea, se quiere quedar allí viendo todo lo que tiene alrededor. Sin embargo, es obligado a volver, ¿no? Esta misma especie de fuerza que lo liberó lo obliga a volver a la caverna y lo obliga a contarle a los demás qué es todo lo que vio. Bueno, vuelve este esclavo que había sido liberado, regresa, cuenta a los otros lo que vio, trata de liberar a algunos, ¿bien? Y los otros esclavos que permanecían en la caverna no le creen y terminan dándole muerte. Bien, esta alegoría se dice que eh, el hombre que es liberado y que sale a la superficie, bien, representa a alguien. Representa en términos generales al filósofo y representa específicamente a Sócrates, bien, maestro de Platón. Y obviamente la caverna representa a el mundo sensible en el dualismo ontológico platónico y la superficie representa al mundo de las esencias o al mundo de las ideas, ¿no? ¿Quién era el único que, en la teoría platónica, quién es la única persona que podría alcanzar el mundo de las ideas? El filósofo, ¿no? ¿Y quién fue el primero, según Platón, primer hombre que alcanza, que llega al mundo de las ideas, al mundo de las esencias? Sócrates. Y el final de la alegoría obviamente evoca al final de Sócrates, quien fue finalmente sentenciado a muerte, a beber la cicuta, porque fue acusado de dos delitos: de no adorar a los dioses de la ciudad, es decir, no adorar a los dioses de Atenas, y de corromper a los jóvenes atenienses. Bien, entonces, mm, ahora, la idea de bien, bien, de bien en este caso, ¿no? De lo correcto, del acto moral, se va a encontrar precisamente en el mundo de las ideas. Bien. Entonces, el intelectualismo ético socrático va a decirnos que un acto inmoral se va a dar, ¿cómo? Se va a dar a partir de la ignorancia. Bien. Eh, es decir, todo hombre que actúa mal no porque conozca ya qué es el bien y el mal y aún así decide actuar mal, sino que actúa mal porque no conoce qué es el bien y no conoce qué es el mal. Bien, entonces aquí la respuesta correcta es la letra B. Y el ejemplo máximo seguramente de la aplicación de de los conceptos del intelectualismo ético socrático se da en la misma vida de Sócrates. Como comenté, ya Sócrates había sido sentenciado a beber la cicuta, ¿no? Y esto lo cuenta Platón en su diálogo, es un diálogo muy bueno y muy cortito, Apología de Sócrates, que se puede traducir como defensa de Sócrates. E inmediatamente después de Apología de Sócrates, incluso si tú compras el librito, te van a venir dos diálogos juntos, se encuentra el diálogo titulado Critón, ¿no? Critón era un joven discípulo de Sócrates que venía de una familia muy adinerada. Critón visita a Sócrates cuando ya se le dio la sentencia y estaba en una especie de carceleta esperando pues a que se ejecute precisamente esta sentencia. Entonces Critón con otros discípulos de Sócrates, ya que Sócrates tenía muchas personas y jóvenes específicamente que lo seguían, em, que estos jóvenes provenían de familias adineradas de la polis, ¿no? Y Critón lo que había hecho era conversar con muchos de ellos, porque obviamente todos sabían que se iban a encontrar totalmente desolados, ¿no? Si es que se daba esta sentencia, ¿no? Si se ejecutaba la sentencia. Entonces, habían planeado un escape.
Es decir, Sócrates iba a escapar de la cárcel, eh, iba a llegar un navío que lo iba a llevar hacia otro lugar, es decir, obviamente él tenía que exiliarse, ¿no? Estaba escapando. Cuando le cuentan todo esto a Sócrates, Sócrates inmediatamente se niega y dice que él no va a actuar de ese modo, ¿no? Que él toda su vida ha vivido en Atenas, eh, y que además, si es que actuara de como se lo está pidiendo Critón, ¿no? Eh, estaría eh, violando precisamente las cosas que él cree, ¿no? Bajo digamos, los conceptos que él ha defendido a lo largo de toda su vida. Uno de ellos, su intelectualismo ético. Porque Sócrates lo que le expresa a Critón es que yo, al ser ciudadano de Atenas, me he comprometido, ¿bien? A actuar de acuerdo a sus leyes, a lo que dictan sus leyes. Y son las leyes atenienses quienes me han sentenciado a esto, ¿no? Critón le responde, no, pero no son las leyes, o sea, porque el juicio fue prácticamente un juicio express, donde se evidenció de que antes de que Sócrates pueda ejercer su derecho a defenderse de las acusaciones, ya la sentencia estaba dada, o sea, ya estaba decidida, ¿no? Sócrates dice, bueno, yo lo sé, ¿no? Pero no por eso, eso no justificaría que yo, conociendo la idea de bien, conociendo qué es lo correcto, obre mal, ¿no? Y el obrar mal significaría escapar, exiliarme en otro lugar, ¿no? Y Quitón empieza a molestarse, le dice, pero Sócrates, o sea, ¿qué van a pensar los otros? Que no, ni siquiera hemos intentado salvarte, ¿no? Y bueno, Sócrates dice, bueno, entonces a ti te preocupa un poco más el hecho de qué cosa van a pensar los demás que eh, el mismo tema de cómo o qué es lo que yo decido, ¿no? Sobre precisamente la ejecución de esta sentencia. Entonces, aquí vemos pues que Sócrates hasta el final de sus días defendía precisamente aquello que profesaba desde su filosofía. Bien, entonces respecto del intelectualismo ético, la respuesta correcta es la B, ¿no? Quien actúa mal lo hace porque no conoce la idea de bien, porque si conociera la idea de bien según el intelectualismo ético, no obraría mal de ningún modo. Bien. Ahora, pregunta número 2. Si coincidimos con el ideal ético kantiano, entonces tendremos que convenir, de acuerdo con el filósofo de Königsberg, el filósofo de Königsberg es Kant, ¿no? El lugar donde él nació, creció, donde vivió toda su vida y donde murió es Königsberg. Em, en la entonces Prusia, ¿no? Hoy alemán. Entonces vamos a coincidir, ¿no? Si nosotros digamos, tomamos el idealismo ético kantiano, vamos a coincidir en que en, ¿en qué valor? En el caso del valor de la justicia, el valor de la tolerancia, el valor de la lealtad, el valor de la confianza o el valor de la solidaridad, ¿no? Es el valor moral más importante para nuestra convivencia pacífica, porque, en el caso de la justicia, porque es capaz de implicar a lo vez lo bello, lo sublime y la verdad. ¿Acaso la tolerancia? Porque no tenemos más opción que obedecer a la religión. ¿Acaso la lealtad? Porque ningún otro valor de nuestra escala moral es el más pertinente. ¿Acaso la confianza? Porque de ese modo cada quien se esmera en dar lo mejor de sí. ¿O acaso la solidaridad, por último, porque nos permite obrar de acuerdo al imperativo categórico? Bien, voy a dejar de compartir y vamos a compartir un ratito las diapositivas para desarrollar precisamente la propuesta ética kantiana. Bien, eh, Kant, que es un filósofo que ya se vio en muchas sesiones, bien, y se va a ver en otras sesiones porque Kant lo que hace precisamente es desarrollar su sistema filosófico, bien, un sistema filosófico muy completo en donde va a tener muchas propuestas dentro de las distintas disciplinas de la filosofía. Lo curioso de Kant, ¿no? Como ya se había mencionado, que para él su propuesta ética, ¿no? Debe ser universal. Lo curioso es que Kant eh, vivió toda su vida en Königsberg, en un pueblito de en ese momento Prusia,
¿no? Actualmente Alemania. La Universidad de Königsberg, por ejemplo, hoy en día lleva su nombre, ¿no? Y esto puede ejemplificar la trascendencia que tiene el trabajo de Immanuel Kant. Em, lo curioso lo digo porque la filosofía kantiana siempre trató de ser universal, ¿no? Kant nunca se preguntó, por ejemplo, cómo debe actuar el hombre aquí en Prusia o cómo debe actuar el hombre en Europa, sino que hablaba de una situación universal que es precisamente una de las características principales de toda la tradición filosófica. Em, Kant era tan ordenado en su vida que existe una película sobre los últimos días de Kant que se llama precisamente Los últimos días del señor Kant, em, que ejemplifica cómo él ordenaba cada espacio de su día a día de tal forma que llegó al punto de que él todos los días realizaba una caminata, ¿no? Y las personas ya lo conocían, ¿no? Las personas del pueblo, sabemos que los pueblos suelen ser pues pequeños y todos se conocen, ¿no? Entonces, cuando Kant pasaba por ciertas casas, ciertos lugares, todos sabían que a una hora específica él iba a pasar frente a sus casas, ¿no? De tal forma que cuando veían a Kant, ya un señor grande, pasar frente a sus viviendas, todos ajustaban sus relojes porque sabían que a una hora específica él siempre iba a pasar, ¿no? No se demoraba ni un minuto ni se adelantaba otro minuto, era una hora tal cual, ¿bien? Entonces, a partir de esta característica de la vida de Immanuel Kant, vamos a entender cómo es que formula su ética, ¿bien? Eh, la filosofía kantiana se basa, Kant tiene muchos libros, pero su filosofía se va a basar en sus tres críticas, ¿no? Se conoce como sus tres críticas. Por eso es que su filosofía también es conocida como el criticismo. Por un lado tenemos la crítica de la razón pura, la primera crítica, donde va a desarrollar su concepción nociológica, bien, respecto de el conocimiento. Luego tenemos su crítica de la razón práctica, que es precisamente donde va a desarrollar su concepción ética, ¿bien? Y también un poco en un texto llamado La fundamentación para una metafísica de las costumbres, también vamos a encontrar la concepción ética kantiana. Y por último, su tercera crítica, que es la crítica del juicio o la crítica de la capacidad de juzgar, en donde va a desarrollar su concepción estética. Pero cuando hablamos de estética en términos de Immanuel Kant, no estamos hablando de estética como la disciplina que conocemos hoy, es decir, aquella disciplina que estudia concepciones respecto de la belleza, ¿no? De lo armonioso, etcétera, ¿no? Cuando Kant habla de estética, va a hablar de aquel concepto, ¿no? Que se refiere a cuestiones de sensibilidad, ¿bien? Em, bueno, entonces, a partir de los conceptos que encontramos en la crítica de la razón pura, fundamentación de una metafísica de las costumbres, y también en la metafísica de las costumbres, que es un texto ya un poco más relacionado a la filosofía del derecho, vamos a ver que para Kant el concepto de bien, que en realidad los filósofos cuando hablan de ética, lo primero que van a ver es la concepción de bien, bien, es el concepto más importante seguramente dentro de esta disciplina. El concepto de bien para Kant es la buena voluntad. Nosotros no debemos esperar nada a cambio cuando actuemos bien, bien, cuando ejecutemos actos éticos considerados como actos buenos. Esto es algo que tal vez actualmente sea muy difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque las personas se acostumbran, ¿no? A que si ayudamos de alguna forma al otro, siempre esperamos algo de vuelta, ¿no? Un beneficio, digamos. Por ejemplo, ahora que eh, se ha fomentado mucho la adopción responsable de mascotas, ¿no? Y muchas veces, lamentablemente, por ejemplo, ahora que hemos pasado recién diciembre, producto del uso de fuegos artificiales, etcétera,
muchas mascotas se asustan y finalmente se pierden, ¿no? Entonces, hemos visto seguramente por muchos lados, en redes, en cualquier lugar del territorio nacional, qué cosa que se buscan precisamente, los dueños buscan desesperadamente a sus mascotas y lo que ofrecen es una recompensa, ¿no? Es decir, asumen que el otro solamente los va a ayudar porque se ofrece una recompensa, suele ser una cantidad de dinero más o menos importante. Bien, allí vemos pues la intención de las personas que los contacta, si es que, porque algunos pueden aceptar la recompensa, ¿no? Y otros no. Pero en términos kantianos, en términos de la ética kantiana, en realidad nosotros, por ejemplo, si encontramos a una mascota que se ha perdido, se ha extraviado y damos cuenta de que realmente sus dueños lo están buscando, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿No? A partir de del bien entendido como la buena voluntad, lo que nos resta hacer es buscar, ¿no? a la persona que extravió a su mascota y entregársela, ¿no? Percatarnos de que realmente sea su mascota y entregársela sin esperar nada a cambio, sin esperar nada, o sea, ni siquiera que te devuelvan los pasajes si es que te has movilizado de un lugar a otro. Debes actuar así porque así debes hacerlo, simplemente, según la filosofía kantiana, la ética kantiana. Entonces, eh, Kant en su propuesta critica, bien, va a criticar eh, las concepciones y las propuestas anteriores, sobre todo aquellas que se enfocan en hablar de ventajas o desventajas que vamos a obtener a partir de una acción moral. ¿Sí? O sea, tú debes actuar moralmente, tú debes actuar bajo los estándares éticos y morales porque tienes que hacer, porque es menester que los seres humanos actuemos así. No porque esto te va a ayudar en algo, ¿bien? No porque si no actúas de esta forma vas a verte perjudicado. No, esas cosas no deberían preocuparte. Bien, entonces Kant va a hablarnos de una moral autónoma, bien, es decir, sin estar atada precisamente a estas cuestiones de esperar una recompensa, ¿no? De que si actúo de tal manera voy a obtener una ventaja, de que ¿verdad? Eso. Ahí está, se fue un ratito, me parece. Bueno, y además es una moral universal. ¿Por qué? Porque, como me lo comenté hace un momento, Kant no está hablando de cuáles son las acciones que debe ejecutar los ciudadanos de Königsberg, de su pueblo, o los ciudadanos de Prusia, o los ciudadanos de Europa. Está hablando de cuáles son las acciones que deben ejecutar todos los seres humanos, ¿no? Todos en todo el planeta, sí, en todo. Bien, por eso su moral, su concepción de moral es autónoma y es universal. Luego, em, para hablar precisamente de, sobre todo, esta moral autónoma, ¿bien? Y luego ya lo va a unir con esta característica universal, Kant va a eh, formular la concepción del imperativo. Primero va a diferenciar dos tipos de imperativo, ¿bien? Por un lado tenemos el imperativo categórico y por otro lado el imperativo hipotético. El imperativo categórico nos va, como su mismo nombre lo dice, imperativo, es decir, nos va a dar una orden, ¿no? Pero esta orden no va a responder a ninguna condición. Es decir, tú debes actuar de una manera porque es lo que tienes que hacer, ¿no? Y si alguien dice, bueno, pero tú quieres que actúe de cierta forma, pero ¿eso qué beneficio me va a traer? ¿No? El imperativo categórico va a decir no. O sea, ¿por qué estamos hablando de algún beneficio? No, tú tienes que actuar así porque eso es lo que tienes que hacer. Punto, ¿no? Ahora,
El imperativo, por otro lado, el imperativo hipotético va a decirnos, tú debes actuar de cierta forma porque esta acción te va a traer cierto tipo de beneficio, ¿no? Es decir, si quieres obtener esta meta, tienes que realizar esta acción primero, ¿correcto? Obviamente, Kant va a incluir en su filosofía el imperativo categórico, ¿no? Va a criticar el imperativo hipotético. O sea, el imperativo hipotético lo que está haciendo es mencionarlo para contraponer ambos tipos de imperativos. Pero el imperativo que va a tomar para su propuesta ética es el imperativo categórico. Debes hacer A porque debes hacer A. ¿Bien? Es decir, esto va pues suponer em, su, la característica autónoma de su moral. Bueno, un minuto, por favor, creo que voy a cambiar de internet. Bien, un minuto. Bien, entonces, a partir de aquí, lo que va a hacer Kant es darnos dos formas de entender su imperativo categórico. ¿Bien? La primera formulación del imperativo categórico va a responder a qué cosa? Va a responder a esta característica universal. Bien, por eso su primera formulación nos dice, cada vez que tú debas decidir cómo actuar, debes actuar de tal forma que esta acción eh, todos los hombres, bien, es decir, todos los hombres del mundo, bien, deben actuar de esta forma. Es decir, por ejemplo, yo estoy en una disyuntiva, ¿no? Eh, en el trabajo, ¿no? Y esto es algo que suele pasar, no sé, imagínate que va a venir una institución que inspecciona que se respete el horario laboral, ¿no? En una oficina, que todos se encuentren en planilla, que la empresa cumpla con los beneficios de ley, etc. Entonces, en algunas empresas lo que hacen es darle el día libre a algunos trabajadores y a otros le dicen, bueno, tú, no sé, tú tienes 6 meses, ¿no? En la empresa, pero tienes que decir que recién vas 2 meses porque todavía no tienes, en realidad no tienes derechos laborales, no respetan algunas cosas, ¿no? Que se encuentran pues legisladas. Bueno. Entonces, si a ti te dicen eso, según la primera formulación del imperativo categórico, ¿no? Tú estás en esta situación en donde debes elegir, ¿no? Realmente obedecer lo que te están diciendo o decir la verdad, si es que te preguntan algo. Bueno, la primera formulación del imperativo categórico te diría, tú estás de acuerdo en que cada persona, ¿bien? Cada persona que está en el mundo, no todos, ¿ah? O sea, todos, los conozcas o no los conozcas. Si se encuentran en una situación parecida a en la que tú te encuentras, ¿tú estás de acuerdo con que todos actúen igual? Eh, y es una formulación que en realidad te dota de mucha responsabilidad, ¿no? Y esto es lo que tiene pues la propuesta kantiana al ser universal. En realidad de alguna forma te responsabiliza, ¿no? O sea, tus propias acciones te responsabilizan de las acciones del otro, que aunque no lo conozcas y no lo vayas a conocer nunca en tu vida, eres responsable a partir de tus decisiones éticas. Bien. La segunda formulación del imperativo categórico se va a relacionar más ya con una interacción con el otro. Bien. La segunda formulación del imperativo categórico
que también se va a relacionar un poco con su filosofía del derecho, nos dice que ningún hombre, ningún ser humano debe ser tratado como un medio. Nunca debemos tratar al otro como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Bien, es decir, la otra persona no debe ser vista como parte de un camino para que tú eh, logres obtener una meta o un beneficio, sino que esta persona, en tanto es un ser humano, debe ser visto como un fin en sí mismo. Y a partir de allí, por ejemplo, eh, esta concepción del imperativo categórico nos va a remitir a un concepto muy importante, que se considera incluso un valor ético fundamental, que es el valor de la dignidad. Todos los seres humanos, por ser precisamente seres humanos, debemos ser tratados con dignidad. Bien, es decir, debemos ser vistos siempre como un fin, como un fin en nosotros mismos antes que como un medio para alcanzar algún objetivo, ¿no? Eh, Imagínate pues que tú estás pronto a rendir tu último examen, ¿no? Es decir, el examen donde ya se define todo y ver si es que obtienes una vacante en la universidad o no, ¿no? Por medio del centro preuniversitario. Entonces, estás siempre con esto en la cabeza y un día estás caminando por la calle, te das cuenta, estás luego subes a un bus. Y en el bus, pues, siempre a veces suben muchas personas, ¿no? A vender cosas, a hablar, así. Y bueno, sube una persona a explicar cuál es su situación, ¿no? Se encuentra con una situación económica desfavorable, empieza a contar un poco de su vida, cuáles han sido las vicisitudes que ha tenido que atravesar y bueno, que en ese momento lo único que le quedaba era subirse a los buses y pedir el apoyo, pues, de las personas que se encontraban frente a él, frente a ella, ¿no? Tú casi siempre no haces caso mucho a estas digamos, esta clase de discurso, pero te acuerdas, ¿no? Te acuerdas que estás a puertas de dar tu examen, tu último examen del centro preuniversitario, ¿no? Y la verdad es que te has esforzado mucho, entonces ya cualquier cosa que te sirva para poder alcanzar una vacante, la vas a hacer. Entonces dices, bueno, tu cabeza razona de esta manera. Em, si yo apoyo a esta persona que está pidiendo, ¿no? Un poco unas monedas, ¿no? Dado que soy una persona creyente, me va a ver con buenos ojos, ¿no? Porque estoy apoyando a alguien que necesita. Y por lo tanto, cuando yo pida eh, digamos, un poco de este apoyo cuando vaya a dar mi examen de admisión, ¿no? A partir de la acción que yo ya realicé, ¿no? Dios va a bendecirme de alguna forma, ¿no? Va a caer en gracia lo que yo he hecho. Y bueno, y actúas así, ¿no? Actúas así, ¿no? Pensando en eso, le das unas monedas pues a esta persona cuando pasa cerca a tu hacienda. ¿Qué es lo que ocurre aquí? No trataste a esta persona, ¿no? Que pide ayuda em, y lo estás tratando como un medio para alcanzar algo. No lo viste como un ser humano digno, diría Kant. No estás respetando la segunda formulación del imperativo categórico, ¿no? Es decir, el principio ético de Kant en esta situación está siendo violado. ¿Cómo es que si, digamos, en la misma situación, cómo es que sí vamos a llegar a respetar eh, esta formulación del imperativo categórico? Bueno, si es que ayudas a esta persona simplemente porque, bueno, la verdad es que sí puedo darle un par de monedas, ¿no? No tengo nada más en mente, o sea, no es que, bueno, como yo estoy ayudándole a esta persona, seguramente en algún momento cuando a mí me falte dinero, alguien me va a tener que ayudar. O también este ejemplo de que, bueno, me van a ayudar, ¿no? La gracia divina, porque ya estoy pronto a dar mi último examen.
No, simplemente lo haces porque tienes que hacerlo, ¿no? Por la formulación básica del imperativo categórico. Bueno, cada vez que encuentres una persona, ¿no? Para mí, cada vez que encuentres una persona necesitada y puedas ayudarla, debes ayudarla. Bueno, ahí se está respetando la segunda formulación del imperativo categórico kantiano. Bien, entonces, tomando en cuenta ya esta, digamos, esta explicación de la ética kantiana, vamos a poder dar cuenta de esto, ¿no? Si nosotros coincidimos con el ideal ético de Kant, eh, vamos a convenir que de acuerdo a este filósofo, ¿qué valor sería el más importante en este caso? El de la solidaridad, ¿bien? ¿Por qué? Porque el valor de la solidaridad es importante para nuestra convivencia pacífica, es decir, para nuestra convivencia con el otro o con los otros. ¿Por qué? Porque nos permite obrar de acuerdo al imperativo categórico. Debes obrar de tal forma porque simplemente debes hacerlo. Bien, y a partir, obviamente, de esta definición fundamental del imperativo categórico, vamos a poder respetar también las otras dos formulaciones, las más específicas, ¿no? Actuar de tal forma que tu acción se vuelva una ley universal y ver al otro siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio para alcanzar algo más. Bien, ahora, eh, el ejercicio número 4 nos dice, reflexionando acerca de su proyecto de vida, Ernesto considera que, por un lado, podría dedicarse a solo estudiar sin trabajar, o por otro lado, podría dedicarse a solo trabajar, pero no estudiar. De escoger la primera opción, él sabe que pasarían dificultades económicas, es decir, si solamente estudia y no trabaja. Mientras que si opta por la segunda alternativa, él sabe bien que puede frustrarse profesionalmente, es decir, dedicarse solo a trabajar. Tras examinar detenidamente el asunto, Ernesto decide optar por seguir la política aristotélica del término medio, por lo cual, en consecuencia, ¿qué cosa tendría que hacer? Bueno, vamos a ver en lo que dice Aristóteles La A en sería. su, en su, eh, en su posición. Sí, a ver. Vamos a ver. Si no, sería la letra A, pero vamos a desarrollar un poco la propuesta aristotélica. Em, la filosofía aristotélica, en términos generales, es decir, toda su propuesta se va a entender como una filosofía teleológica. ¿Bien? ¿Qué cosa quiere decir cuando nosotros hablamos de algo teleológico? La palabra teleológica proviene de la voz griega telos. Bien. No confundir con la palabra teológica. Eso significa algo totalmente distinto. Y la voz griega telos significa fin. Bien. Es decir, Aristóteles siempre va a proponer sus distintas teorías dentro de las varias disciplinas filosóficas que desarrolla su pensamiento, eh, apuntando siempre a un fin, a un objetivo. Entonces, para Aristóteles, nosotros, los seres humanos, ¿bien? Venimos al mundo persiguiendo un fin. Este fin es la felicidad, ¿bien? Es decir, venimos al mundo a ser felices, según Aristóteles, ¿bien? Ahora, ¿cómo es que recorremos precisamente este camino, ¿no? Para alcanzar este fin? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, dice Aristóteles. Nosotros, por definición, somos seres racionales, ¿no? Somos seres sociales, somos seres políticos, etcétera. Bueno, nuestra razón va a ayudarnos a elegir, ¿bien?
¿A elegir qué cosa? A elegir qué acciones vamos a ejecutar. Bien. Por ejemplo, si yo estoy en el mundo, yo, un ser humano, estoy en el mundo para alcanzar la felicidad, tengo que elegir las acciones que me van a llevar a esto. Bueno, soy un ser racional, mi razón va a llevarme a elegir la acción que se enmarque dentro de la idea de bien aristotélico, ¿no? Y la idea de bien de Aristóteles se relaciona mucho con el concepto de virtud. Es decir, para Aristóteles, las buenas acciones, las que me van a llevar a la felicidad, son las acciones virtuosas. ¿Bien? De tal forma que yo, al ejecutar día a día, ¿no? Muchas, varias acciones virtuosas, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a convertir en una persona virtuosa porque esto se va a volver un hábito. Y el concepto de hábito es muy importante en la ética aristotélica. ¿Bien? O sea, ya va a ser para mí normal ejecutar acciones virtuosas. De tal forma que esto es una costumbre, un hábito, y voy a llegar a ser un hombre, un ser humano virtuoso, por lo tanto voy a alcanzar la felicidad. Además de ser una ética teleológica, la ética aristotélica es una ética eudemonista. Eh, el concepto eudemonista o la característica eudemonista de la ética va a provenir de la voz eudemonía. Eudemonía significa vida feliz, vida buena. Bien, es decir, también nosotros entendemos la ética aristotélica como teleológica y como eudemonista. Bien, es decir, vamos a buscar por sobre todas las cosas la felicidad. Ahora, el concepto de felicidad puede ser un tanto subjetivo, ¿correcto? Esto es algo que obviamente se contempla, pero eh, en realidad, al ser filósofo, ¿no? Aristóteles va a procurar una concepción eh, más elevada de felicidad, ¿no? Para algunos, por ejemplo, la felicidad puede ser acumular honores, bien, acumular laureles, ¿no? En la época de Aristóteles, los guerreros. Para otros puede ser el acumular riquezas, ¿no? El acumular reconocimiento, ¿no? Eso puede ser para mí la felicidad, diría él. Bueno, Aristóteles dice, bueno, está bien, pero hay un concepto que es superior al de felicidad, ¿bien? Y este es su ideal ético. Es el ideal ético que va a plantear Aristóteles. Eh, y este es el de la vida contemplativa, una vida de reflexión, una vida dedicada al estudio de todo el universo. ¿Quién alcanzaría precisamente esta concepción ética aristotélica como felicidad entendida tal y como vida contemplativa? ¿Quién sería? Solamente un tipo de hombre podría llegar a esta vida de reflexión o vida contemplativa. ¿El filósofo? El filósofo, sí, ¿no? El filósofo, obviamente. El filósofo nada más podría llegar a este ideal ético, ¿no? Y ahí un poco coincide con el planteamiento de su maestro Platón, ¿no? Siempre el ejemplo ideal era el filósofo, y que Aristóteles también. Eh, y esto responde a precisamente la elaboración de Aristóteles de otras disciplinas, ¿no? Em, por ejemplo, recordemos que cuando Aristóteles, luego de la muerte de Platón, deja la academia, ¿no? Y se embarca pues en un viaje, se vuelve tutor de muchos reyes y futuros reyes, ¿no? Cuando deja Atenas, dado que no le brindan la dirección de la academia. eh, Sabemos que su más grande alumno en esta época es un joven llamado Alejandro, posteriormente conocido como Alejandro Magno. Em, Luego, cuando vuelve él a Atenas, funda el Liceo,
Lo funda en los jardines dedicados a la adoración al dios Apolo, al dios de la razón, al dios de la templanza, al dios precisamente de la reflexión. Y Aristóteles embarca en un trabajo, en un proyecto en donde su filosofía eh, va a estar dedicada, además de hablar de concepciones metafísicas tales como el alma, ¿bien? La razón, etcétera. Él está enfocado en cuestiones tales respecto de la ciencia, ¿no? Nosotros le debemos a Aristóteles las primeras clasificaciones dentro de las de distintas ciencias, ¿bien? Por eso él es padre de muchas de las ciencias naturales, por ejemplo. Entonces, él también está tomando dentro de esta concepción de vida contemplativa la labor del filósofo como científico, ¿no? La vida contemplativa como aquella vida de reflexión y y de entender, ¿bien? De entender todas las partes del universo. Y sabemos, nosotros ya hemos llevado esta sesión de epistemología en donde nos dijeron que, ¿qué cosa? Que cada ciencia estudia una parte de la realidad, ¿no? Por eso el conocimiento científico es regional, porque estudia una parte de la realidad, ¿no? Y eso era lo que estaba intentando realizar Aristóteles. Ahora, en su ética, que está desarrollada en sus éticas, eh, entiéndase, su más famosa, La Ética a Nicómaco, que es un libro dedicado precisamente a su hijo, ¿bien? Que se llama Nicómaco, y también su otra ética, ética académica, y por ahí un poco mencionado también en otro texto de Aristóteles titulado La Política. Bien, Eh, en estos textos vamos a encontrar un concepto en común, es su teoría ética de el justo medio. Bien. ¿Cómo es que nosotros vamos a ejecutar estas acciones virtuosas? Bien, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Eh, ¿No? Según la teoría aristotélica, vamos a decidir. Bien, pero vamos a decidir teniendo en nuestra mente la teoría del justo medio, del punto medio, si quiere, ¿no? Respecto de una acción, tenemos que encontrar el equilibrio entre el exceso, ¿me? Y el defecto, es decir, entre lo máximo y lo mínimo respecto de la acción. Por ejemplo, si me encuentro frente a la ejecución de una conducta enmarcada dentro del miedo, si yo tuviera cayera en el vicio por defecto, bien, lo mínimo, ejecutaría una acción cobarde. Bien, y esta no está enmarcada como una acción virtuosa, ¿no? Porque recuerda que nosotros vamos a primero convertirnos en hombres virtuosos para después convertirnos en hombres felices, ¿no? Seres humanos felices. Bueno, entonces, si caigo en el vicio por defecto respecto del miedo, solamente voy a encontrar la cobardía. Y luego, bueno, lo contrario totalmente a la cobardía sería la temeridad. No tener nada, nada, nada de miedo, es decir, ser imprudente, ¿no? De alguna forma. Eh, es decir, caer en la temeridad. Entre la cobardía, el vicio por defecto, y la temeridad, el vicio por exceso, vamos a encontrar un punto medio. El punto medio nos va a llevar a la ejecución de una acción virtuosa. En este caso, la valentía. Sí, tengo un poco de miedo, sí, ¿no? Me da un poco de miedo enfrentarme, por ejemplo, a un guerrero, ¿no? En la época de Aristóteles cuando se daban estas guerras, ¿no? Al guerrero obviamente le da un poco de miedo, pero también eh, está como llevado, ¿no? Algo lo impulsa a ir a la batalla. Entonces va a ejecutar una acción valiente, que se entiende como una acción virtuosa. Bien. Ahora, respecto, por ejemplo, de un tipo de conducta, tendría como placer. Si yo elimino todo rastro de placer, caigo en el vicio por defecto de reprimirme, ¿no? Reprimirme. Es decir, ninguna acción que me cause placer yo la voy a ejecutar, ninguna, ninguna. Para mí es malo. Me reprimo, vicio por defecto. Por el contrario, si yo me entrego totalmente, ¿no? A sentir este placer por distintas acciones, caigo en un vicio por exceso.
es decir, llego al desenfreno. Sin embargo, al yo querer encontrar, ¿bien? Un punto medio entre vicio por defecto y vicio por exceso, me voy a encontrar con una acción virtuosa, que es la de la templanza, ¿no? Es decir, tener un equilibrio entre ambas acciones. Estos son dos ejemplos de cómo aplicamos la teoría del justo medio en algún tipo de acción. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo muy importante. Para Aristóteles, no todas las acciones, ¿bien?, pueden eh, tener una acción un punto de virtud. Es decir, no podemos encontrar una acción virtuosa. Por ejemplo, en el homicidio, ¿no? ¿Cómo hacemos en el homicidio, ¿no? En la acción de matar a otro? ¿Cómo encontramos un vicio por defecto y un vicio por exceso? Matar un poco, matar mucho, matar una vez al día, matar 10 veces al día, ¿no? Y que la acción virtuosa sería matar 5 veces al día. No encontramos aquí la aplicación de la teoría del justo medio. Bien, el homicidio es malo, así se haya hecho solamente una vez y bajo los estándares o bajo las razones que fueran. Bien, otra acción en la que no podemos encontrar un punto de virtud es en el adulterio, dice Aristóteles. No, no vamos a encontrar un vicio por defecto ni un vicio por exceso en la acción de adulterio. Y tampoco vamos a poder encontrar, obviamente, una acción virtuosa enmarcada en este tipo de conducta, ¿no? El adulterio es malo, se haya cometido un acto de adulterio una vez o se haya cometido 1 millón de veces, ¿no? Sigue siendo igual de mal. Y no podemos encontrar una acción virtuosa enmarcada en esto. Ahora, em, a partir de esta teoría del justo medio, pues vamos a decir que en el caso de Ernesto, eh, lo que puede hacer es conciliar precisamente la necesidad de estudiar, pero también, dadas las circunstancias, ¿no?, de su modo de vida, poder también trabajar, es decir, encontrar el equilibrio entre ambas actividades. Esto es algo que es muy común dentro de, sobre todo los estudios superiores, ¿no? Los estudios de pregrado y de posgrado, muchos de quienes vamos o fuimos a la universidad, tenemos que buscar precisamente este equilibrio aristotélico entre las acciones, ¿no? Por allí, tal vez priorizar algunas cosas respecto de los estudios, sobre todo, ¿no? Respecto de la vida universitaria, seguramente no se pueden, esta persona, ¿no? En el caso de Ernesto, seguramente no va a vivir algunas experiencias que son añadidas a la experiencia universitaria, pero ¿por qué? Porque tiene que trabajar, ¿no? Pero muchas personas obviamente trabajan desde el primer momento en que ingresan a la universidad y logran egresar de la misma. Por ahí les toma un poco más de tiempo, pero es normal. O sea, en la universidad eh, son pocos los que terminan la carrera en los 5 años establecidos. Por distintas cuestiones, otros tienen que tomarse un poco más de tiempo. Bien. Eh, no, aquí se nos pasó la solución. Bueno, ahora, a propósito, el ejercicio número 5, a propósito del falso dilema hipotético en el que se debe elegir entre hacer pasar un tren o por un riel con una persona o por 1,5, un profesor de ética observa que es imposible tomar una decisión sin saber quiénes son estas personas. Por lo tanto, concluye que no es posible decidir sobre la base del número de personas a las que afecta. En ese sentido, se puede afirmar que el profesor está poniendo en cuestión qué cosa. Es decir, a ver, el falso dilema ético del tranvía es el siguiente. Eh, Imagínate que tú te encuentras en un tranvía, en un tren, eh, que está sufriendo un desperfecto, ¿no? Hay muchos pasajeros allí y te das cuenta de que em, debes pasar, ¿bien? Debes pasar sobre un camino en donde este camino va primero recto y luego se divide en dos. Entonces, lo que tú puedes hacer es con un
con una palanca manual puedes cambiar de camino, porque el camino normal, ¿no? El camino normal, si tú no haces nada, va a llevar a que el tren pase por sobre 5 personas que están amarradas a las vías del tren, que no pueden soltarse. Si tú activas la palanca, em, cambia de rumbo el tren y va a pasar por los otros rieles, pero en los otros rieles vas a encontrar a una persona, ¿no? El dilema ético es el siguiente, eh, porque muchas personas dicen, bueno, pero yo conozco a las personas que están ahí amarradas, eso no tiene que importar, ¿bien? O sea, tienes que tomar tu decisión a pesar de que, por ejemplo, a las 5 personas no las conozcas, pero la persona que solamente está amarrada a una sola persona en el otro camino sea tu mamá. Eso no importa, ¿no? No hay que tomar en cuenta eso. Bueno, aquí respecto de ese dilema, ¿no? Encontramos que el profesor de ética dice, mira, no podemos decidir si no sabemos quiénes son las personas, ¿no? Porque muchas maneras de querer resolver este dilema ético es decir, bueno, no sé, ¿cómo llevaron su vida estas personas, ¿no? La que es solamente una persona de repente es delincuente, los otros no, un montón de características, ¿no? Pero aquí el profesor dice, nosotros no podemos saber si es que debemos dejar que el tren pase sobre 5 personas o debemos cambiar de dirección, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este profesor? Está poniendo en cuestión, está cuestionando, ¿qué cosa? ¿Acaso el criterio deontológico de Kant, la ética kantiana, el criterio intelectualista de Sócrates, el intelectualismo ético de Sócrates, el criterio teológico de San Agustín, ¿no? El libre albedrío, el criterio de intuición de Moore, el intelectualismo ético, perdón, el intuicionismo ético, o el utilitarismo ético de John Stuart Mill. Se está diciendo que no es posible decidir sobre la base del número de personas a las que afecta porque no sabemos quiénes son estas personas. ¿Contra qué posición o contra qué principio ético estaría yendo este profesor? ¿Con cuál no estaría de acuerdo? ¿Contra Stuart Mill? Con el utilitarismo de Mill, ¿no? Recordemos que el principio ético del utilitarismo nos dice que una acción es ética en tanto causa el mayor número de felicidad al mayor número de personas. Si yo estoy en esta situación, en este dilema ético, el clásico dilema del tranvía, si me rijo bajo los estándares del utilitarismo, ¿qué voy a decir? Tengo por un lado a una persona y tengo por un lado a 5 personas. Elige el camino que elija, alguien va a morir, ¿no? Va a morir, digamos, por el paso del tren. Bueno, entonces, ¿elijo que mueran 5 o elijo que muera una persona? Según el utilitarismo, yo debería activar la palanca y que el tren pase por sobre una persona, ¿no? Pero profesora, de repente esa persona es el novio, la esposa, el esposo, la madre, el hermano, el mejor amigo, la mejor amiga de la persona que activa la palanca, eso no importa, ¿no? Eso no importa, según el utilitarismo, ¿qué has logrado? Has logrado brindar la máxima felicidad al mayor número de personas, a las 5 que no, por sobre las cuales no ha pasado el tren, ¿no? Ahora, ¿qué nos diría, por ejemplo, esto es la clásica decisión ética, ¿no? Que se suele dar con este dilema del tranvía, ¿no? Y frente a la posición utilitarista de Mill, se va a contraponer otra posición, la posición deontológica de Kant, ¿bien? ¿Por qué? Eh, Porque según algunos estándares éticos en la filosofía kantiana, lo que yo debería hacer es no intervenir. Bien, la filosofía criticista te diría eso, ¿no? Bueno, hay que dejarlo hacer, ¿no? Porque esto lo que implicaría, ¿no? Es que todos actuarían de la misma forma.
que si yo activo la palanca, todos aplicarían, digamos, todos deberían actuar de la misma forma y no sabemos cuáles son los contrastes que se pueden dar en una situación parecida, ¿no? Entonces, prefiero yo no ser él o la responsable de tomar esta decisión, ¿no? Y bueno, así es como se resuelve el dilema. No se resuelve, no se propone algunas respuestas porque si no, no sería un dilema ético. El dilema ético del tranvía hasta el día de hoy este, recibe algunas respuestas, ¿no? Hay algunas respuestas incluso mucho más elaboradas, provenientes de la filosofía analítica, provenientes de otras disciplinas que ya no corresponden a la ética, ¿no? Pero esto obviamente va a precisamente enfocarse en que es un dilema ético y es un dilema ético no real, o sea, es casi imposible que nos encontremos en la vida real frente a una situación así, ¿no? Pero lo que implica la propuesta de este dilema ético es precisamente ver cómo se aplican las distintas teorías o los principios éticos. Bien, entonces, ejercicio número 5 la respuesta es la letra A. El ejercicio número 6 nos dice lo siguiente. Se puede señalar, a ver, se puede señalar una notable semejanza entre aquella idea kantiana, según la cual no hay nada que pueda ser tenido sin restricción por bueno, a excepción de la buena voluntad. ¿Y qué otra idea? ¿Acaso la idea de Moore acerca de lo indefinible que es el bien? ¿Acaso la idea de Aristóteles en torno a su idea de felicidad? ¿No? ¿Acaso la idea de que el hombre es un animal político y social? ¿Acaso la idea de Moore del bien como categoría racional clara? ¿O la idea de Agustín de que todo bien proviene de Dios? Eh, la idea kantiana sobre el bien respecto de solamente algo como entendido como buena voluntad, ¿con, con qué otra posición se podría, con qué otro principio ético se podría relacionar? Digamos, muy vagamente, eso sí, o sea, digamos, en esta concepción por ahí podrían coincidir, pero luego en el desarrollo de su ética ya se distancian un poco, ¿bien? Si Kant está diciendo que el, el bien, bien, dentro de su propuesta ética, no es más que la buena voluntad va a partir de mí. Es decir, dentro de todo va a ser una concepción un tanto individual, bien particular. ¿Quién habla de concepciones, digamos, qué filósofo, ¿no? que se ha visto, eh, va a coincidir precisamente con esta partida, ¿no? Que la concepción ética es una cuestión que responde a cuestiones individuales. En este caso sería George Edward Moore. George Edward Moore lo que va a decir es que no podemos definir, ¿no? No podemos definir la idea de bien, que todos los filósofos que han tratado de definir qué cosa es el bien, lo están haciendo mal, ¿no? Unos por allí con conceptos racionales, con conceptos metafísicos, y otros peor con conceptos experimentales o conceptos correspondientes a la ciencia, ¿no? Han querido, dice, tomar el concepto de bien y lo han querido incluso fraccionar para estudiarlo, como si fuera un objeto de la naturaleza, ¿bien? Eh, entonces, para Moore es esto y para Kant solamente hablamos de cuestiones de buena voluntad, que la buena voluntad de alguna forma se podría entender cercana a esta idea de intuición moral que propone Moore. Bien, entonces el ejercicio número 6, la alternativa correcta es la letra A. Ejercicio número 7. Este es un fragmento de un texto titulado Ética de Eduardo García Maínez. ¿Sí? Eh, Nos dice lo siguiente. El objeto de la ética, en cuanto a disciplina filosófica, se propone definir y explicar.
es la moralidad positiva, o sea, el conjunto de reglas de comportamiento y formas de vida a través de las cuales tiende el hombre a realizar el valor de lo bueno. Esas reglas no han permanecido idénticas, sino que han ido variando a lo largo del tiempo y en diferentes lugares del espacio. A pesar de su diversidad, sus contradicciones e incongruencias tienen, sin embargo, una aspiración común, un mismo sentido, ¿no? En otras palabras, a partir de este fragmento, podemos inferir que para el autor, para García Máinez, ¿qué cosa podemos decir de este fragmento? ¿Acaso que para el autor la experiencia moral es más universal que la experiencia ética? ¿O que la moral es una reflexión sobre la conducta humana? ¿O que acaso la moralidad está muy emparentada con la cultura? ¿O que la ética se ocupa tan solo de los valores económicos? O por último, podemos decir acaso que la moralidad positiva posee contenidos invariables. A partir de este fragmento, ¿cuál de las 5 alternativas que tenemos en pantalla es la más adecuada? ¿La E? La moralidad positiva posee contenidos invariables. ¿Qué nos dice de la moralidad positiva? Nos dice que la moralidad positiva es el conjunto de reglas, de comportamientos y formas de vida a través de las cuales tiende el hombre a realizar el valor de lo bueno. Estas reglas de comportamiento no han permanecido idénticas, sino que han ido variando a lo largo del tiempo y en diferentes lugares del espacio. No, está diciendo todo lo contrario, ¿no? Porque aquí te está diciendo que la moralidad positiva tiene contenidos invariables, es decir, que no han ido cambiando. Y y en el fragmento te dice lo contrario, te dice que las reglas de comportamiento, las formas de vida, no han, eh, no han sido perennes a lo largo del tiempo, sino que han variado, depende de la época y depende del lugar también. Bien, entonces, ¿cuál sería la alternativa con la que estaría de acuerdo el autor, en este caso Eduardo García Máinez, ¿no? En este texto clásico de ética? Nos dice precisamente esto, ¿no? Las reglas de comportamiento han ido variando, sí, dependiendo tiempo y espacio, ¿no? Eh, pero a pesar de la diversidad y las contradicciones que podemos encontrar, tienen estas una aspiración común, un mismo sentido. Entonces, lo que podemos decir a partir de la lectura de este fragmento es que la moralidad está muy emparentada con la cultura, ¿no? Es decir, en este cambio de las sociedades mismas dentro de sus tradiciones, dentro de sus expresiones culturales, va a ir cambiando. Y la moralidad positiva, entendida como las reglas de comportamiento y las formas de vida, bien, a partir de las cuales el ser humano va a poder decir esta acción es buena, esta acción no es buena, esta es correcta, esta es incorrecta, esta responde a los estándares morales, ¿no? Todo esto cambia con el cambio de cultura misma, de tradiciones. Eh, Actualmente, por ejemplo, en algunos países de Oriente, ¿no? No se considera moral, ¿no? Que una mujer salga sola a la calle, ¿no? Eh, Tiene que estar acompañada siempre de un hombre de su familia y debe, estar vestida con la burka, etcétera, ¿no? Digamos, solamente se le ve, me parece que los ojos y tiene una manera, pues, de vestirse, ¿no? Nosotros compartimos tiempo, o sea, estamos en el mismo tiempo eh, con estas sociedades, con estos grupos, ¿no? Pero no compartimos espacio. Es decir, nosotros estamos en otra parte del mundo, ¿no? Nosotras como mujeres, ahora yo puedo salir de mi casa en un rato sola a hacer distintas actividades y nadie va a pensar que el salir de mi casa eh,
se va a considerar como un acto inmoral o como un acto malo, ¿no? Cambia esto, pues, ¿no? Esta concepción de moral. Depende de cada cultura, ¿no? Seguramente hace mucho tiempo, si hubiéramos vivido en un tiempo muy, muy pasado, sí hubiera sido considerado que las mujeres, sin que nos vistamos de alguna forma, no sé, que podamos salir de noche o que incluso trabajemos, se hubiera considerado un acto no moral, un acto malo. Actualmente no, actualmente es muy común, ¿no? Que podamos ejercer distintas actividades, ¿no? Y esto a partir responde pues obviamente a ya otras cosas como em, la lucha por los derechos de la mujer, etcétera, etcétera, pero dentro del ámbito ético responde a estos cambios. Bien, entonces el ejercicio número 7, la alternativa correcta es la letra C. Ahora, em, tenemos el ejercicio número 8 que nos dice lo siguiente, también es el fragmento de un texto, ¿bien? El texto es Problemas del análisis del lenguaje moral de José Hierro. Para Moore, en el lenguaje ordinario, tiene siempre sentido preguntarse de algo si es bueno. Luego, no podemos aceptar una definición de bueno que convierta a esta pregunta en un sinsentido. Igualmente, si definimos bueno como lo que aprueba la mayoría, nunca podremos preguntarnos si lo que aprueba la mayoría es bueno. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de la simplicidad de la idea de bien, se nos puede decantar qué problema, o sea, a pesar de esta definición simple de la idea de bien, esto nos puede llevar a qué tipo de problema, ¿no? Nos puede llevar al problema de que el examen de los sinsentidos sea solamente estadístico, ¿no? O nos puede llevar al problema de que el método de estudio de la ética sea solamente deductivo, es decir, la ética solamente utilizaría el método deductivo, ¿no? Nos puede llevar al problema de que toda pregunta ética se pueda tornar en un sinsentido lógico, o nos puede llevar al problema de que cada uno de nosotros, cada quien, entienda la idea de bien, el concepto de bien a su manera empíricamente, o nos puede llevar al problema de que las ideas de Mill coincidan plenamente con las ideas de George Edward Moore, ¿no? A ver, es un poco enredada la cita en realidad, pero nos dice, ¿no? Para Moore, o sea, según George Moore, en el lenguaje ordinario tiene siempre sentido, en el lenguaje ordinario que nosotros utilizamos día a día, tiene siempre sentido preguntarse sobre algo si este algo es bueno. ¿Bien? ¿No? Esta acción que yo voy a hacer es buena, ¿no? Me refiere a algo bueno, yo me puedo preguntar eso, ¿no? Pero luego, dice, para Moore, ¿no? No podemos aceptar una definición de bueno, ¿no? Que convierta esta pregunta en un sinsentido. Es decir, ¿para qué preguntas esas cosas si ya tenemos una definición? Igualmente, si definimos bueno, si decimos que lo bueno significa, por ejemplo, lo que aprueba la mayoría, nunca podremos preguntarnos al revés, ¿no? Bueno es lo que aprueba la mayoría. Ok, pero ¿acaso necesariamente lo que aprueba la mayoría es bueno? Entonces estamos cayendo en lo que se conoce, lo que después se va a conocer como un vicio de lenguaje. Bien, es como que un juego de lenguaje en donde te confundes, pues, ¿no? Lo bueno es lo que aprueba la mayoría, pero ¿cómo yo tengo la seguridad de que lo aprobado por la mayoría siempre va a ser bueno? ¿No? Si eso puede cambiar. Quienes integran la mayoría puede cambiar, incluso. La concepción de bueno puede cambiar, ¿no? ¿A partir de qué cambia? Bueno, entonces, todas estas cuestiones, ¿no? Que según, por ejemplo, para Moore, la idea, el concepto de bien es lo más simple, ¿no? No hay que buscarle cuestiones racionales, no hay que buscarle cuestiones experimentales a la idea de bien, ¿no? Em, para Moore recordemos que el bien o los actos buenos se van a poder entender, ¿no? A partir de lo que él llama intuición moral. Todos tenemos dentro de nosotros
algo que nos va a llevar nos va a ayudar a diferenciar acciones buenas de acciones malas. No necesitamos, por ejemplo, formación académica, según Moore, ¿no? No necesitamos estudiar un montón. Me he leído 10 libros de ética que tenían la palabra ética en el título para yo poder dar cuenta de qué acción es buena y qué acción es mala. Moore te diría, pero ¿para qué? Y tú tienes una intuición moral, como tenemos todos, ¿no? Y así es como tú vas a poder dar cuenta de qué cosa es buena y qué cosa es mala. Bueno, muchos autores dicen, bueno, está bien, ¿no? Mm, pero aquí vamos a encontrar un problema. ¿Y cuál sería el problema? El problema sería el siguiente, que vamos a podríamos llegar a una situación en donde cada uno de nosotros tenga su propia definición de bueno, ¿no? Porque el intuicionismo moral es particular, es individual. Cada uno va a poder entender el bien a su manera, ¿no? Imagínate ese choque, ¿no? Para mí esta acción es buena, para mí esta acción es mala. Bueno, para la otra persona es al revés, ¿no? La otra persona tiene otras concepciones, ¿no? Pero bueno, en realidad el intuicionismo moral, la pregunta número 8, la alternativa correcta es la letra D. Pero en realidad el intuicionismo moral lo que después apunta, a lo que apunta es a que es una cuestión que compartimos todos, ¿no? Eh, y es un criterio que compartimos todos y por eso es posible, digamos, eh, esta posición o esta propuesta. Ahora, en los minutos que nos faltan, no sé si hay alguna pregunta, si no, terminamos de revisar algunas cuestiones de la clase correspondiente a esta semana. ¿Sí? Eh, si hay alguna pregunta respecto de los ejercicios de esta semana, de la separata, o si no, también alguna pregunta respecto de algún concepto de los autores revisados en la sesión de la semana número 13, la pueden hacer, ¿no? En los minutos que nos quedan. Profesora, disculpe, Sí. tengo algunas dudas con respecto al examen del domingo. No sé si podría revisarlo. Se lo mandé por el chat. Ah, ok, un minuto, ahora lo veo. Lo has mandado por el chat ¿Me lo puedes mandar por el chat personal? Porque no me permite actualizar el chat de aquí de la sesión. Así lo puedo revisar. Ya está, profesora. A ver. Voy a descargarlo para poder proyectarlo, así lo revisamos bien. A ver, tenemos, la antropología filosófica busca comprender la naturaleza del ser humano desde una perspectiva filosófica. Se puede inferir que Aristóteles, al calificar al hombre como un animal político, postula que el ser humano se diferencia de los animales claramente, debe estudiar las leyes y la teoría política, tiene que ser necesariamente un político, eh, debe ser tolerante si quiere ser político,
o alcanza la plenitud viviendo en la polis. Aquí supuestamente, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿La letra C? O no tienes cuál es la respuesta Yo, correcta? ¿La letra C? yo creía que era la B, pero en el PDF que he descargado está marcada la letra C. Bueno, sí, cuando Aristóteles define al hombre como un son politicum, o sea, un animal político, lo está definiendo como político, pero eh, en los términos clásicos, ¿bien? Es decir, no entiendes político como lo entendemos ahora, ¿no? O sea, ahora cuando hablamos de un político, es una persona que tiene un cargo, que ejerce un cargo de poder dentro de la estructura estatal, ¿no? Pero para la definición clásica griega de político es aquel que vive en la polis, ¿sí? El ciudadano de la polis es un ser político, es un ser, un animal político, porque puede decidir, por ejemplo, ¿no? Puede participar en el Ágora, ¿no? Que era estos teatros en donde todos se juntaban, puede opinar sobre la actualidad política, sobre las cosas que están pasando en la polis, ¿no? Depende de la forma de gobierno que tenga cada polis. Por ejemplo, si hablamos de una democracia, ¿no? También puede postularse a ciertas instituciones que componían la estructura burocrática política de la polis, ¿no? Es decir, ejerce este componente de su esencia política alrededor de todas sus actividades, necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo está definiendo como animal político. Por eso estaría la letra C. Ahora, eh, ¿por qué no es la letra, no es la letra B? ¿Por qué no? O sea, y si estamos hablando de teoría política es un concepto mucho más posterior a Aristóteles. La D, evidentemente no debe ser tolerante si quiere ser político. Existen otras características que para Aristóteles debe tener el ciudadano, ¿no? Debe estar enterado siempre de las cosas que suceden, debe formarse una opinión a partir, obviamente, de razonamientos, ¿bien? Y la letra A, por ejemplo, ¿por qué no sería la letra A? Porque si bien podríamos decir que el hombre como animal político se diferencia de los animales, pero hay una característica del ser humano que los diferencia más claramente de los animales, y es su definición como animal racional. ¿Bien? Si aquí, si aquí dijera el enunciado que el hombre se califica como un animal racional, sí podría ser, por ejemplo, la letra A. Porque esa razón, ese logos, es lo que diferencia al hombre de los animales, ¿no? Y luego ya por añadidura es además un animal político y un ser social. Bien, si nos hablaría de su definición como ser social, por ejemplo, que es una definición también de Aristóteles, ¿cuál sería la alternativa correcta? La letra E. Porque el hombre como ser social alcanza la plenitud de su existencia siendo parte de una sociedad, ¿no? ¿Y dónde se desarrolla socialmente el ser humano? En la polis, en la ciudad, ¿no? En la polis griega. Recordemos que en esa época, en la época de la Grecia clásica, no hablamos de país, no hablamos de nación, sino hablamos de polis, de ciudades. Existen distintas polis. Bien, entonces sí, si nos hablan de un animal, de el hombre como animal político, nada más que como animal político, necesariamente tiene que ejercer esta característica de político, pero no entendida como lo tenemos ahora, el concepto de político, sino como un ser que está, una persona que está involucrada en el día a día, ¿no? En las decisiones que todos los ciudadanos y las opiniones de todos los ciudadanos que se puedan expresar a partir de la actualidad política de su tiempo. ¿Bien? ¿Está bien? Sí, profesora. Sí. Bien, ahora voy a compartir la siguiente lámina.
A ver, ya, esta pregunta corresponde a la sesión dedicada a la epistemología, ¿no? De acuerdo con los epistemólogos, ¿sí se ve? Ahí se ve. De acuerdo con los epistemólogos, en el conocimiento científico, las leyes y las teorías tienen diferentes funciones. Determine el valor de verdad o falsedad, ¿no? De las siguientes proposiciones. Eh, las leyes científicas, nos dice, eh, explican fenómenos observados recurrentemente. Aquí la alternativa correcta sería la letra D, ¿cierto? Ah, así es el PDF que me han mandado. No lo descargué, pero no sé si será la respuesta correcta. Ok. Las leyes científicas explican fenómenos observados recurrentemente. Sí, dentro de las leyes científicas lo que van a hacer es, obviamente, primero, se basan en fenómenos naturales, fenómenos que nosotros encontramos en la naturaleza y que se dan si es que se dan las mismas condiciones en cualquier parte del mundo y se originan estos fenómenos, bueno, van a ser explicados a partir de las leyes científicas. ¿Bien? Entonces sí. Luego, las teorías científicas permiten la predicción de fenómenos aún no vistos. Sí. Dentro de las teorías científicas vamos a encontrar conjuntos de leyes, conjuntos de métodos, ¿no? Son más grandes. Las teorías científicas, recuerden que si nosotros juntamos varias leyes, ¿qué cosa podemos tener? Una teoría científica. Bien. Em, y las teorías científicas, con todos los elementos que tiene dentro de sí, lo que puede hacer es eso, ¿no? Puede permitirnos llegar a una función de la ciencia conocida como predicción. Bien, dentro de las teorías científicas vamos a encontrar precisamente estas funciones de la ciencia, ¿no? La descripción, la explicación, la predicción y por último la aplicación. Bien, entonces sí es verdadero, ¿no? A partir de distintos elementos que encontramos dentro de las teorías científicas, en términos kuhnianos podemos decir paradigmas, nosotros podemos dar cuenta de que a partir de distintas condiciones pueden emerger distintos fenómenos. Ahora, eh, enunciado número 3. Las leyes son enunciados hipotéticos, mientras que las teorías son enunciados verdaderos. No, no podemos decir de las leyes ni de las teorías, no podemos diferenciarlas de esta forma, ¿no? Ambos son enunciados en realidad, se quiere válidos o verdaderos. Luego, las teorías científicas se componen de enunciados generales y singulares. No, las teorías científicas se componen de enunciados que luego se van a entender como leyes, se van a entender como conceptos científicos, ¿no? Enmarcar dentro de enunciados que corresponden a un método científico. Entonces, sí, la respuesta correcta es la letra D, ¿no? Los dos primeros enunciados son verdaderos y los otros dos son falsos. Esto creo que se enmarca dentro de la primera sesión dedicada a la epistemología, ¿no? Como cuando nosotros hablamos de leyes científicas y cuando nosotros hablamos de teorías científicas, ¿bien? La teoría científica va a ser un conjunto de elementos que corresponden a una ciencia. Es decir, juntamos varias leyes, encontramos una teoría. Esta teoría científica va a poder de alguna forma comandar, si se quiere, bien, los trabajos dentro de una comunidad científica. En términos kuhnianos, ¿qué nombre recibiría esta teoría científica? Un paradigma, bien, el paradigma científico. Eso es el paradigma, ¿no? Es una teoría a partir de la cual los científicos que están dentro de una comunidad científica, es decir, que se enmarcan su trabajo dentro de una específica ciencia, van a poder realizar sus investigaciones, sus experimentaciones, van a poder corroborar también algunas y van a poder incluso
responder o refutar alguna otra investigación. Todo esto como a partir de los elementos que componen una teoría, ¿no? Por ejemplo, hace mucho tiempo, ¿bien? En la biología, ¿no? La teoría creacionista fue reemplazada por la teoría de la evolución darwiniana, ¿no? Y actualmente esa es la que tenemos. En esta área, el estudio de la naturaleza, es decir, en esta ciencia, ¿no? Eh, es poco probable en realidad que un científico diga, no, ¿sabes qué? Mi estudio no se puede realizar a partir de los conceptos de la teoría de la evolución darwiniana, voy a tener que recurrir a la teoría creacionista. No se puede, porque es el paradigma con el que actualmente la comunidad científica ha aceptado es uno, ¿no? De la misma forma, cuando la teoría en astronomía, la teoría heliocéntrica reemplaza la teoría geocéntrica, que es algo que se da así como que en un periodo muy, muy largo, eh, actualmente los trabajos que necesiten en astronomía, que necesiten herramientas, bien, de esta teoría, obviamente a tomar los conceptos de la teoría heliocéntrica, es decir, aceptamos que el Sol es el centro de nuestro sistema y todos los planetas y los satélites, etcétera, incluidos la Tierra, orbitan alrededor del Sol, ¿no? Ya no podemos concebir que la Tierra es el centro del sistema y que los demás planetas, satélites, incluidos el Sol, orbitan a su alrededor, ¿no? Porque dentro de la teoría heliocéntrica, por ejemplo, encontramos mediciones distintas a las de la teoría geocéntrica. Y si por ahí un número o algo cambia, em, no, tu investigación o los resultados que se obtengan a partir de la aplicación de un método en tu trabajo científico pueden valer mucho o valer poco. Bien, entonces, dejo de compartir. Creo que ya está. Esas eran las dos únicas preguntas que tenías. ¿Tienes alguna otra más? Entiendo que esto es respecto del último examen, ¿no? Creo que solamente respecto al examen de alimento. Bien. Bueno, entonces, en los pocos minutos que quedan, voy a mencionar que a lo largo de la sesión no mencioné este autor desarrollado esta semana, que es Agustín de Hipona. ¿Bien? Agustín de Hipona es un padre de la iglesia, específicamente representante de la patrística, eh, que en su teoría ética nos va a decir que el bien supremo, ¿bien? O sea, el bien supremo es Dios. Dios es el mismo bien, representa todas las características del bien y todos los demás bienes, los bienes posteriores, espirituales y materiales, van a ser dados por Dios mismo. Cuando Dios crea al hombre, dice Agustín, lo hace evidentemente a su imagen y semejanza y también le brinda una característica, les brinda el libre albedrío. Es decir, nos da a nosotros, los seres humanos, la capacidad de elegir entre o distinguir entre bien y mal. Es decir, yo voy a actuar, ¿no? De las distintas decisiones que yo tome respecto a mis acciones en el día a día, voy a poder dar cuenta de qué acción es buena y qué acción es mala. Evidentemente, Dios siempre va a querer que nosotros actuemos de manera buena, de manera correcta. Sin embargo, si es que actuamos de manera incorrecta, bueno, estamos haciendo uso de nuestro libre albedrío. Bien, nosotros tenemos esta libertad, pero también tenemos una responsabilidad en tanto qué acciones ejecutamos. Bueno, pero entonces podemos actuar como quieran, porque entonces Dios, ¿qué va a hacer, no? Bueno, aquí es donde Agustín plantea su teoría de las dos ciudades. Existen dos ciudades, una ciudad terrenal, en donde estamos nosotros, y aquí un poco se parece a la concepción platónica, si uno se da cuenta, ¿no? Para Agustín existe una ciudad terrenal donde estamos todos nosotros, donde ejecutamos acciones a partir de esta libertad que nos brinda Dios, el libre albedrío, y existe una ciudad celeste, donde está Dios, la ciudad de Dios precisamente.
y allí es donde vamos a responder, es decir, donde vamos a hacernos responsables de las acciones que nosotros decidimos ejecutar en la ciudad terrenal. Bien, entonces esta es la propuesta ética agustiniana que en concepción tiene por ahí algunos rasgos de el dualismo ontológico platónico, ¿bien? Porque Agustín fue un lector de la filosofía griega clásica a partir de las traducciones que se tienen posteriormente eh, no, a partir de las traducciones que se hicieron en el Medio Oriente. Bien, Agustín entonces lee y se nutre un poco de la filosofía platónica y por otro lado Tomás de Aquino se nutre y traduce también él mismo parte de los textos aristotélicos. Bien, entonces listo, dejo de compartir. Llegamos al final de la hora. Gracias por las preguntas, por su presencia. Les deseo a todos muy buena tarde. Gracias, Miss. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.